¿Cómo están? Bienvenidos, y hoy es otro viernes muy especial para miles de argentinos. Tercer sorteo de Procrear, para tener tu casa, para tener ese sueño que siempre tuviste. Laura Maiocchi se encuentra en vivo desde Lotería Nacional a instantes del inicio del sorteo. Laura. Buen día, Alejandro. 25 minutos pasadas de las 11 de la mañana, donde estaba citada esta conferencia de prensa. Se los encuentra aquí en este momento. Bienvenidos a la tercera jornada de sorteos de Procrear, el programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar. Presiden la conferencia de prensa el secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía de la Nación, doctor Axel Kicillof. Hoy se llevará a cabo el tercer sorteo del programa de ANSES, licenciado Diego Bocio, y el vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, arquitecto Martín Reiben. 17.809 personas, a continuación, familias, las autoridades harán uso de la palabra y luego comenzaremos con las preguntas. En este salón Vicente Casares, en primer término, vamos a escuchar al doctor Axel Kicillof. De esta conferencia de prensa. Bueno, la idea era comunicar todas excelentes noticias vinculadas al programa Procrear, pero como vamos a hablar de diversos temas, voy a ordenar un poco la presentación, que en mi caso va a ser breve y después va Diego a pasar un PowerPoint donde vamos a precisar, porque realmente es muy importante, y por eso el motivo de la conferencia de prensa, informar sobre los diferentes aspectos del plan y sobre todo por la expectativa que ha generado en la gente. Recuerdan ustedes que en el lanzamiento, cerca del lanzamiento del 12 de junio, superó el millón las visitas a la página de ANSES donde estaba la explicación acerca del plan, y como el plan se ha ido desarrollando tal cual lo previsto, podríamos decir más rápido que lo previsto, pero al mismo tiempo se han agregado nuevos elementos porque es un plan que tiene una duración de 4 años, por lo menos como ha sido lanzado. El plan Procrear consiste en la construcción de 400.000 viviendas en el plazo de 4 años. Las primeras 100.000 entre 2012 y 2013, el plan fue lanzado en junio, y ese camino es el que estamos recorriendo, y a lo largo de ese camino hemos incorporado algunas novedades, sobre todo porque, como ustedes saben, el Procrear tiene diferentes líneas de financiamiento para terrenos, para casas. Una es para la gente que dispone de terreno, que puede aportar su terreno y sobre su terreno obtener un crédito a las tasas que hemos anunciado, dependiendo de los ingresos, que van del 2% al 14%, tasas muy bajas con respecto al mercado. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, por eso tanta demanda, para gente que tiene terreno y puede acceder a su vivienda. Estos son los sorteos que estamos haciendo y básicamente ese es uno de los anuncios. Vamos a anunciar hoy el tercer sorteo, que va a implicar a gente que ya está inscripta con terreno para acceder al crédito del banco hipotecario dentro del fideicomiso y las condiciones del programa Procrear. El segundo anuncio que estamos haciendo es el que en realidad son precisiones sobre lo que ayer la presidenta dijera acerca de el primer tramo de viviendas para gente que no tiene terreno. Por eso también la presencia del ONAVE. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional dispone de una serie de terrenos, muchas de ellas tierras ociosas desde tiempos inmemoriales, que no estaban destinadas a ningún fin específico y que han sido 7.200 hectáreas, hasta ayer, donde se agregaron 2 terrenos, 7.200 hectáreas han sido cedidas al programa Procrear para que en ellas se construyan viviendas para gente que no tiene terreno. Lo que estamos anunciando hoy, que es muy buena noticia, y es muy importante que se informe tal como lo estamos diciendo, porque efectivamente dentro de la gente que consultó sobre el programa y que tiene la voluntad, el deseo y la necesidad de acceder a una vivienda, hay muchos que tenían terreno, que son los que ya están siendo satisfechos a través de los sucesivos sorteos y otorgamiento de crédito, pero hay mucha gente que no disponía de terreno. Nosotros anunciamos en junio, a 3 meses estamos ya llamando a licitación para la construcción de las primeras 5.000 viviendas en terrenos que pertenecían a la ONAVE y que han sido sumados a este programa. Entonces estamos hablando de 11 terrenos
donde estamos, ha anunciado ayer la presidenta, que llamamos un concurso de proyectos para que diferentes desarrolladores se presenten en una licitación y el mejor proyecto, al mejor precio, va a ser adjudicado para construir las viviendas. Esto es fundamental. Hoy todavía no estamos convocando a todos los que dejaron su inquietud porque no tenían terreno y querían entrar dentro del programa Procrear, que de nuevo, ahora son 5.000 viviendas, pero el plan completo son 400.000, con terreno y sin terreno. Quiere decir que este es el primer anuncio, el primer hito, donde nosotros estamos llamando a licitación para construir las viviendas. Una vez que se avance y se consiga ya una adjudicación de la licitación, conozcamos cuál es el mejor proyecto para cada uno de estos terrenos y para construir las 5.000 viviendas, ahí se va a poner a disposición de aquellos que desean entrar para recibir esas viviendas, porque van a tener que elegir una casa. Estos proyectos van a dar como resultado una casa concreta, en un lugar concreto, y todos aquellos que se anotaron, según la zona donde estén residiendo actualmente, la proximidad de estos terrenos, van a poder acceder a las viviendas que se van a construir. Son viviendas, decíamos, para capas medias, decir capas medias, estamos hablando de ingresos familiares que van de 0 a 5.000 pesos, ¿no? Así que capas medias no es estrictamente lo que... es una caracterización social compleja, pero hasta 30.000 pesos de ingreso familiar el que puede acceder a los créditos Procrear. Así que es una gama muy amplia, con un financiamiento realmente extraordinario. Eso es lo que nos ha permitido tener muchísimo más interesados. Decíamos, en el sorteo pasado ya se habían terminado de asignar 25.000 turnos para acceder a los créditos, 25.000, que es más que todos los créditos que se dieron durante todo el año 2011, hipotecarios. Así que evidentemente, marcábamos la otra vez, lo repetimos, esto está señalando una necesidad y además un problema del sistema bancario. Problema del sistema bancario que no está permitiendo tasas que a la gente le resulten accesibles y sobre todo a los segmentos de más bajos ingresos. Nosotros de nuevo instamos al sector bancario, al sector financiero, a que revise los números y otorgue más créditos hipotecarios privados, porque es la banca pública la que prioritariamente atiende al segmento hipotecario. De esos 20.000 créditos del año pasado, 70% son de la banca pública. Así que hay una gran ausencia, los bancos privados dando crédito hipotecario. Y no es que no den los números, porque los números efectivamente dan, han sido programas tremendamente exitosos. La gente que lo entiende a los bancos, cuando compra la casa, paga el crédito, lo paga, el porcentaje de gente que deja de pagar el crédito para el acceso a la vivienda es prácticamente despreciable. Entonces, realmente acá hay una necesidad y la estamos satisfaciendo de esta manera. Pero ahora el anuncio es, primero el sorteo para otro tramo, tercer sorteo, ahora Diego va a dar bien los números, para gente sin terreno, con terreno. Segundo, estas primeras viviendas para gente sin terreno en 11 lugares de la Argentina, donde van a estar distribuidas. Y el tercer anuncio tiene que ver con una novedad muy positiva para el programa Procrear y también para el ANSES y el Ministerio de Economía, porque el Gobierno Nacional ha donado terrenos en Capital Federal. Este era un problema muy importante porque en Capital Federal hay un déficit habitacional, un déficit de vivienda, y el Gobierno Nacional, comprometido con ese déficit de vivienda, dona terrenos para que allí se construya y se permita que porteños puedan acceder a viviendas que hoy no tienen. Esos terrenos que se van a donar son los 5 terrenos que mencionara ayer la presidenta, 2 de los cuales se aportan directamente al capital de Procrear. O sea, esos 2 terrenos, nosotros en Procrear tenemos 7.200 hectáreas. 7.200 hectáreas de tierras fiscales donde vamos a construir, estamos haciendo todos los análisis, ahora Diego va a contar el complicado proceso de convertir ese terreno baldío en una casa construida, terminada, de calidad, con un crédito que le permita a alguien acceder a esa vivienda. Eso es el camino que estamos recorriendo y terminando hoy para estos primeros 11 terrenos, primeras 5.000 viviendas para gente sin terreno. De esos miles y miles, cientos de miles de personas que consultaron, pronto van a tener novedades en qué zona están estos terrenos,
para ver si pueden participar del sorteo y acceder a estas viviendas. 2 de los terrenos de Capital Federal van al Procrear, o sea, ahora vamos a construir viviendas también en esos terrenos. Los tenemos en la provincia de Buenos Aires, los tenemos en las 24 provincias argentinas, los tenemos ahora también en Capital Federal. 2 terrenos en Parque Patricios y Pompeya. Hay 3 terrenos más que no son sumados a la base de terrenos del Procrear, son terrenos que pertenecían al ferrocarril. Esto no va a afectar la operación ferroviaria, se va a preservar perfectamente la operación ferroviaria, las vías y el espacio reglamentario que tiene que haber al contado de las vías, pero son grandes terrenos enclavados en barrios como Palermo, Caballito, Liniers, donde hoy no hay nada. ¿Qué es lo que ha dispuesto la Presidenta de la Nación? Que esos terrenos, que son terrenos muy caros, tierras muy caras, que son difíciles de poner para programas como el caso del Procrear, sean puestos a disposición de desarrolladores para que nos presenten proyectos en el marco de un programa muy ambicioso donde vamos a convocar a las fuerzas de la comunidad también para ver qué proyectos tienen que ser, cuánto espacio verde, cuánto edificio, pero creemos nosotros que una cuestión prioritaria es hacer vivienda en esos terrenos también. Entonces, esos terrenos que hoy son del Estado Nacional pasan al ANSES. En ANSES se arma una sociedad que va a ser la que va a convocar y obtener esos proyectos, y después con el producido de la parte de terreno de esos proyectos que va a pertenecer como una donación a los jubilados, con ese aporte se va a crear un fideicomiso que va a permitir continuar con las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, lo cual también es una necesidad de los porteños. Así que es un doblete. Estamos, por un lado, poniendo terrenos para vivienda, por otro lado, generando fondos para aportar al ordenamiento real, ¿no? Al real ordenamiento, a lo que hace falta, que es poner plata, invertir, para que los ferrocarriles puedan estar bajo tierra cuando generan todos los problemas de tránsito, que no son generados por otras cuestiones completamente laterales, sino que hacen falta grandes obras de infraestructura para una gran ciudad. Entonces, lo que está haciendo el Gobierno Nacional es aportar estos terrenos y el producido de estos terrenos íntegramente al soterramiento del Sarmiento, obra en la que ya hemos aportado 600 millones de pesos. Pero son obras muy caras, realmente muy caras, y entonces esto va a permitir que haya recursos relativamente pronto para continuar con esas obras. Esto requiere, ahora lo vamos a comentar de nuevo, el concurso de muchas jurisdicciones, entre ellas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que va a tener que aportar dando la norma para que se pueda construir aquello que surja de lo que aporten las fuerzas vivas como proyectos para hacer en aquellas zonas. Entonces, básicamente, la Presidenta hizo ayer un llamamiento al Gobierno de la Ciudad a que aporte a dar soluciones a los porteños, junto con el Estado Nacional, que ha puesto la tierra, la plata, la idea, pero que quiere compartirla y trabajar en conjunto para beneficio de los porteños, por un lado, con las viviendas que van a aparecer como parte del programa Procrear, por otro lado, con estos terrenos que van a terminar siendo vivienda y ferrocarril ordenado. Así que esos son los 3 anuncios que tenemos que hacer. Quiero hacer un último punto, porque aquí hay evidentemente una necesidad habitacional de la población, que claro, esta necesidad habitacional tiene décadas y décadas, porque nosotros pasamos una etapa oscura en este país de 40 años prácticamente de empobrecimiento de las capas medias, de los sectores medios, de los sectores populares, de los trabajadores, una fase neoliberal en la Argentina que dejó a la mitad de la población abajo de la línea de pobreza. Obviamente sin posibilidad de acceso a su vivienda digna, pero ni siquiera al pan y al trabajo que necesita para sobrevivir. Para revertir eso hace falta tomar montones de medidas, ¿no? Nosotros un resultado realmente contundente son los índices que estamos dando en términos de mejora de la distribución del ingreso. Venimos obviamente muy atrás, falta mucho, pero hemos mejorado con respecto a esos niveles de desempleo superiores al 20%. Hoy estábamos entre el 7 y el 6% de desempleo. Es decir, ha cambiado la República Argentina. Hemos crecido a tasas
chinas, dicen, porque son tasas altísimas para la región y para el mundo durante 9 años consecutivos. Hemos campeado temporales como el que fue el del 2008-2009, una crisis mundial declarada. Ustedes pueden ver simplemente en la televisión lo que pasa en algunas de las naciones más adelantadas del mundo. La madre patria, España, con realmente un problema, un drama humano increíble, vinculado a una depresión económica que están sufriendo las naciones desarrolladas, el viejo continente, pero que son los países más débiles dentro de la Comunidad Europea, y realmente están sometidos, como le pasó a la Argentina, a los poderosos que deciden si le extienden el crédito o no le extienden el crédito, y las ofrendas que le piden para hacerlo, como hemos vivido nosotros, hasta que en una política que adoptó el presidente Néstor Kirchner de desendeudamiento, en particular con el Fondo Monetario Internacional, dijimos basta de condicionamiento, porque cada vez que hay un problema económico, lo que te piden aquellos que causaron el problema económico es que ajustes tus presupuestos, ajustes tus cuentas, gastes menos, achiques el Estado, bajes prestaciones sociales, bajes jubilaciones, cortes los planes de salud, cortes los planes de educación, cortes los planes de vivienda. El resultado de eso es una espiral descendente que termina en más depresión, en más desempleo, en más drama social. Entonces, realmente nosotros que hoy estamos atravesando, estamos en una situación similar, lejos de eso, tuvimos en 2001 una crisis que nos dejó una enseñanza. Cuando hay un peligro de depresión, el Estado no tiene que retirarse y empezar a ajustar y dejar de gastar para ahorrar, porque eso que deja de gastar no es sustituido por el sector privado, al revés, el sector privado está temeroso de la crisis, está retaseando sus inversiones, el sector privado es el primero que ante la incertidumbre se separa de la actividad económica y empieza a pensar cómo hago con el dinero. Entonces la inversión privada reacciona muy fuertemente, aun cuando no hay indicadores objetivos, a los climas enrarecidos, cuando la prensa fogonea que todo va a andar mal, tal vez un emprendedor dice entonces yo no hago tal cosa porque puede ser. Eso es muy lesivo. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el Estado? Protegiendo a la sociedad, protegiendo a las capas medias, hace viviendas para las capas medias, que tal vez no hay otra, protegiendo a aquel que no puede acceder a un crédito, da crédito, protegiendo a los sectores populares, hace vivienda, sostiene el salario mínimo, sostiene las jubilaciones, aumenta la UH, es decir, inyecta recursos para sostener la demanda interna. Por eso no es raro que al mundo le va mal, a la región le está yendo bastante mal, a socios comerciales tan importantes nuestros como es Brasil, le está yendo muy mal, y ha tomado medidas también en el sentido que nosotros creemos que son correctas. Por eso esperamos prontamente una recuperación de la economía brasileña, porque el Estado brasileño está también tomando políticas activas para responder a los problemas económicos, ¿no? En lugar de oír los llamamientos de los mercados, ¿no? Todo va mal, hay que ahorrar, hay que retirarse, está apostando a generar demanda interna y actividad económica. Este plan, el plan Procrear, 400.000 viviendas, es un ambiciosísimo plan, muy oportuno en estos términos porque se lanza en un momento donde la crisis mundial ha generado muchísima incertidumbre, donde ante la crisis mundial el gobierno ha tomado una batería de medidas para defender a la nación de esa tormenta que está viendo en el mundo, independientemente de que aquellos que todavía defienden las medidas neoliberales esperan que actuemos ante una crisis neoliberal con más neoliberalismo. Y no lo vamos a hacer, por eso estamos tomando estas medidas de un Estado activo, de un Estado inteligente, de un Estado presente y de un Estado que tiene foco en sostener la actividad económica, el crecimiento, para mejorar la condición de vida de la gente. No para mejorar únicamente la situación de las empresas, que obviamente, fíjense esto, estamos largando una enorme licitación, creo que son 1.800 millones de pesos para estos 11 terrenos, va a ser un concurso, tomaremos el mejor proyecto, transparente, publicado hoy en los diarios, con pliegos disponibles en la página web, todo a la vista, pero que va a inyectar plata a través de privados que van a ser los que van a llevar adelante la construcción. Quería mencionar también, para terminar con esta desinformación, de esto, el programa para gente con terreno, esto que hoy vamos a hacer, el sorteo, el tercer sorteo que vamos a hacer, todavía falta un cuarto sorteo que va a ocurrir el 26 de octubre para los que se sigan inscribiendo. En este sorteo volvió a haber una cantidad formidable de inscriptos, o sea que a pesar de todo esto la gente, el plan le interesa y le interesa muchísimo. Inscriptos, tenemos 18.000 prácticamente inscriptos en este sorteo, de los cuales prácticamente 11.000 van a ser beneficiarios, más de la mitad de los créditos.
Obviamente, después se obtiene un crédito, esto lleva un proceso, una escrituración del crédito. Entonces tenemos ya listos, aprobados, 1.100 créditos. Están aprobados, 1.100 créditos. ¿Qué pasa? Una vez que se le aprueba el crédito, tiene que ir el señor a la escribanía con su terreno para firmar los papeles, terminar. Eso lleva un tiempo más. Señores, ¿quién no tuvo que pasar por algo de esto? Lleva tiempo y que el escribano y que falta un papel. Entonces esto está tomando ritmo. Esto está tomando ritmo. Ya vamos, lanzamos hace 3 meses el plan, hay ya 73 créditos desembolsados. Gente que está en la calle ya comprando los materiales para la obra en base. 1.000 que están en la puerta. Están en escribanía muchos de ellos. O sea, no tiene nada que ver con nuestro programa, son escribanos privados, otra industria que el proyecto Procrear también va a reactivar, porque son 100.000 escrituras, ¿no? Y así sucesivamente. Pero no, hemos tenido muy buena respuesta de los colegios de escribanos que han hecho, que se han sentado a discutir con nosotros condiciones, así que la verdad es que estamos muy conformes. También los intendentes, también los gobernadores que han acompañado, con estos 11 terrenos necesitábamos norma, nos han acompañado todos, eso también. Ahora va a haber 2 terrenos Procrear acá en la capital federal. Esperamos que las autoridades del gobierno porteño reaccionen tal como lo hicieron todos los gobernadores, pensando que esto, no con mezquindad, ¿no? Que esto es una obra para los porteños, esto es una obra para los que viven acá. Se origina en el Estado Nacional, que es el dueño de los terrenos, y que lo ponen porque no vamos a tener ninguna mezquindad con esto, pero esperamos que nos den la norma, que nos ayuden con los colegios de escribanos, que hagan lo que hicieron en todas las provincias. Esto ha ocurrido en Tigre, ha ocurrido en provincia de Buenos Aires, en todos lados. Reaccionan con mucha alegría las autoridades locales cuando encuentran que el programa Procrear se puede extender a su jurisdicción. Con iniciativas, ofrecen nuevos terrenos, porque son terrenos que tal vez el municipio, o en este caso el gobierno tiene a disposición y que no piensa o no puede hacer nada, y el programa Procrear rápidamente puede inyectar ahí los recursos necesarios para que más y más ciudadanos argentinos de todas las jurisdicciones lleguen al sueño de tener la casa propia. Y lo último que me quiero referir, porque este plan, en un contexto de crisis mundial, hay que resaltar siempre que tiene un propósito también vinculado a la actividad económica. Yo voy a mencionar simplemente algunos números, son pequeños ejemplos, pero digo, cada 1.000 viviendas, 4.000 puestos de trabajo directos, es el cálculo, lo pueden checar, son 4.000 puestos de trabajo directos. Pero también, eso es en construcción, en el ramo de la construcción, pero también eso impulsa indirectamente a otros sectores, que a su vez impulsan indirectamente a otros sectores, ¿no? Pero quedémonos ahí. Entonces hicimos un cálculo, para 1.000 viviendas, 74 empleos en fábricas de ladrillos dispersas por todo el país, 9 puestos de trabajo en industria del cemento, 1.000, ¿no? Estos 1.000 que ya están acá. Nosotros hoy vamos a terminar con 34.000 personas que ya están para sacar el crédito en el banco hipotecario, más 5.000 que estamos anunciando ahora. Estaríamos en 40.000 viviendas, estoy hablando de 1.000. 24 puestos en hormigoneras y fabricantes de productos de cemento, 14 empleos en fabricantes de cerámica que queda en Villa Lugano, en Pilar, en Córdoba y en Neuquén. Esto es actividad en estos lugares por el plan de vivienda que estamos lanzando. 21 puestos de trabajo en la industria siderúrgica en provincia de Buenos Aires, Ramallo, San Nicolás, Ensenada, Aedo, Campana, Alsina, La Tablada, Bragado, Santa Fe, Rosario, Villa Constitución, Pérez, Córdoba, San Luis, Jujuy. 19 puestos de trabajo en productos metálicos como puertas, ventanas, metal, submarcos en todo el país. 10 puestos de trabajo en grifería sanitaria, chapas para techos. 12 puestos en producción primaria. Esto se hace con un instrumento que es la matriz insumo-producto, que lo que hace es ver cada sector cómo está relacionado con los otros. Es un instrumento de cálculo económico, de planificación económica. Que uno dice, yo voy a incentivar este sector, ¿qué encadenamientos para atrás tiene? O sea, ¿quiénes abastecen ese sector? Y a su vez, ese segundo sector también es abastecido por otros sectores. Y esto tiene iteraciones porque da la vuelta. Porque probablemente, si hay que ampliar alguna planta, también esto vuelve a construcción. ¿Se entiende? Así que hay efectos directos e indirectos, de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Esto es lo que uno le permite calcular el impacto de un programa como este. Es un impacto formidable. Voy a seguir un poquito. 31 puestos de trabajo en aserraderos, ubicados en Misiones, Corrientes y Entre Ríos. 29 puestos de trabajo en fabricación de productos de madera,
puertas, ventanas, pisos, emisiones, corrientes, delta bonaerense. 24 puestos de trabajo en cantera, 24 puestos de trabajo en cantera para cemento y arena. Todo esto no existía si no estuviera el programa. Puede que en algunos casos sean industrias que no necesiten tomar personal, simplemente que tenían alguna caída de capacidad y aumenten la capacidad, pero el cálculo es el mismo, ¿no? Será personal nuevo, personal que había quedado ocioso, que podía ser suspendido, etc. Así que este es un plan que apunta a la necesidad de la gente, decíamos capas medias, pero también capas medias bajas, y al trabajo de la gente. Está apuntado a generar producción, empleo y a seguir con nuestro obstinado proyecto de reindustrialización de la economía nacional después del flagelo neoliberal que vivió nuestro país. Así que creo que por mi parte es todo. Los paso con Dios. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Voy a tratar de... Ya explicó Axel los grandes lineamientos. Primero la Presidenta de la Nación anunciando las 3 cuestiones que bien decía Axel, que tienen que ver con familias con terreno, el tercer sorteo que se está llevando a cabo hoy en Loterías Nacional, que la verdad que fue una decisión que la teníamos siempre en mente, pero creemos que fue muy acertada y que la Presidenta nos pidió que enfatizáramos en esto, que haberlo sorteado a través de Lotería Nacional, televisado por la TV pública, nos da un proceso de transparencia y a las familias argentinas que tienen la esperanza de tener su vivienda, le da la posibilidad de que todas de manera transparente puedan acceder a una vivienda con las chances que se plantean en cada sorteo. La segunda es la familia sin terreno y ahí hay 2 cuestiones centrales. El concurso para las 11 terrenos que ceden al programa Procrear, son las 11 licitaciones en varios puntos del país, y el plan de aprovechamiento de tierras del Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Plan de aprovechamiento de tierras del Estado en la Ciudad de Buenos Aires concretamente. El sorteo de hoy hay 17.809 inscriptos, familias inscriptas, y hay 9.463 familias que van a salir sorteadas producto de los cupos que se tuvieron en cuenta en cada provincia, en cada lugar y por los sectores de ingresos que están previstos en el programa y que siguen los mismos criterios que el primero y el segundo sorteo. En total va a haber 34.935 familias que van a estar tramitando el crédito hipotecario y que hoy lo están haciendo en el banco hipotecario y que la verdad que es un banco que tiene expertise en dar créditos hipotecarios para la construcción de vivienda, está funcionando muy bien, hay un gran esfuerzo de todo su personal y de todas sus autoridades y entendemos que este proceso se va a acelerar en estos meses y hay más de 1.000 familias que ya tienen aprobado el crédito y su crédito está pendiente de la firma en escribanía. Como decía Axel, el 26 de septiembre es el próximo sorteo y el repechaje de los 3 primeros. Con lo cual, el 26 de octubre es el próximo sorteo y el repechaje de los 3 primeros sorteos, con lo cual vamos a llegar a un número importante de familias que van a estar tramitando el crédito en el banco hipotecario. Para las familias sin terreno, que como dijo Axel, son las familias que han generado mucha expectativa, hay muchas familias que no han tenido la oportunidad de ahorrar y tener su terreno, en muchos lugares, concretamente en la Ciudad de Buenos Aires, la disponibilidad de terrenos no es abundante, con lo cual por eso también el tercer anuncio, y en ese sentido hoy, en el día de ayer, y está publicado en los diarios de circulación, tanto acá como en los diarios están publicado el llamado a concurso público de 11 complejos habitacionales en algunos puntos de nuestro país y que se van a replicar más adelante. Concretamente, como dijo ayer la Presidenta, es la banda Santiago del Estero, 441 viviendas, en La Rioja, tanto en Chilecito como en La Rioja, 208 y 120 viviendas, en San Juan, 468 viviendas, en la localidad de Maipú, Mendoza, 940 viviendas, en San Nicolás, en provincia de Buenos Aires, 955, Mar del Plata, en una zona muy linda, frente al mar, 250 viviendas, en Bahía Blanca, 179, en Tigre 442 viviendas, en La Matanza 288 y en Ezeiza 750 viviendas. En total, un poco más de 5.000 viviendas en los planes de urbanización que estamos proponiendo a esas familias que no tienen terreno. Quiero felicitar a todos los equipos que trabajaron, tanto de Economía, del Banco Hipotecario, del ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, porque la verdad, en tiempo récord presentaron un pliego que es muy riguroso, muy profesional, que toma todos los aspectos que tienen que tomar un pliego que significa que tiene que ser
estrictamente transparente y considerando con mucha rigurosidad cada uno de los aspectos, de las cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, como las cuestiones que tienen que ver con los aspectos formales y de acceso de las empresas a este tipo de licitaciones. Los pliegos van a tener 3 aspectos centrales. Un primer aspecto que tiene que ver con si accede o no la empresa a poder licitar, que tiene que ver con cuestiones patrimoniales, cuestiones financieras, cuestiones de aspectos de experiencia en materia de capacidad constructiva. Una segunda iniciativa tiene que ver con los proyectos estrictamente hablando, y ahí vamos a evaluar la calidad de las viviendas. Es importante para nosotros que estas sean viviendas bien hechas, lindas, como dijo Axel, con buenos productos, con capacidad de poder ser viviendas para los sectores medios de nuestra sociedad, de nuestros vecinos. Y finalmente, ahí vamos a evaluar la calidad del proyecto y el tiempo de construcción del proyecto, y finalmente el precio, que es un factor central a la hora de un proceso licitatorio. La infraestructura va a ser llamada a licitación dentro de un mes. También todos los barrios van a ir con infraestructura. La pretensión es que la infraestructura sea subterránea y que todas las viviendas tengan todos los servicios y la posibilidad de tener cable, internet y todas las comunicaciones que son necesarios para los complejos urbanísticos modernos. El total, como dijo Axel, son 5.041 viviendas. Hay aproximadamente 19.000, 20.000 familias que van a estar involucradas en estos proyectos urbanísticos, y estas 11 licitaciones o concursos de precios, para ser más estrictos, suman 1.841 millones de pesos. Voy rápidamente pasando, esta información la vamos a compartir, con lo cual ustedes van a poder tener el detalle de cada una de las localidades: San Juan, Mendoza, Maipú, San Nicolás, en un terreno realmente muy interesante que aporta al Estado Nacional. Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, vamos a hacer unas torres de 7 pisos con estacionamiento en un barrio muy lindo de la ciudad de Mar del Plata, enfrente de un museo que está haciendo el gobierno provincial, en tierras nacionales. Bahía Blanca lo mismo. En Tigre también, en una zona cerca del Paseo de los Remeros, hemos podido diseñar un barrio de 442 viviendas con toda una urbanización, la verdad que muy interesante. Lo mismo en Ciudad Evita, La Matanza, en Ezeiza. Ayer hizo la presidenta mención a lo que era el barrio 1 justicialista. Ese sería el barrio 2 justicialista, ahora lo llaman barrio 1, pero siempre originalmente se llamó barrio 1 justicialista. Familias sin terreno, ya empezamos el camino, llamado a licitación. Tenemos la base de datos de cada una de las familias que se inscribieron y se mostraron interesadas en adquirir un crédito. Nos vamos a estar comunicando para anunciarles los próximos pasos a seguir y cómo van a poder participar de, naturalmente, un sorteo para poder luego acceder al crédito hipotecario para poder comprar la vivienda. Plan de aprovechamiento de tierras del Estado Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tercer punto que hacía referencia a Axel y que ayer la Presidenta de la Nación nos presentaba a todos. Hay 5 terrenos en la Ciudad de Buenos Aires que deben ser de los terrenos más importantes que tiene la ciudad, que son Pompeya, Parque Patricios, Palermo, Caballito y Liniers. Son terrenos de origen ferroviario. Pompeya y Parque Patricios van a ser terrenos que se van a integrar a Procrear. Con lo cual, en esos terrenos hay una capacidad de construir 4.500 viviendas, según los cálculos que hace Martín, que forma parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y ahí vamos a hacer el mismo procedimiento que los terrenos que hablamos recién. Llamar a licitación, hacer un plan urbanístico, llamar a licitación y, una vez adjudicado, que los porteños puedan efectivamente acceder a un crédito hipotecario a 30 años o a 20 años en un nivel de ingreso y puedan acceder a comprar la vivienda. Son lugares en el sur de la ciudad de Buenos Aires que pretendemos que se conviertan en viviendas para los porteños, en donde efectivamente hay una necesidad. Palermo, Caballito y Liniers son terrenos muy importantes que entre los 3 suman más de 55 hectáreas, muy bien ubicados, y son terrenos que van a ser integrados y donados al ANSES, al patrimonio de los trabajadores argentinos, para garantizar las jubilaciones de hoy, las jubilaciones del futuro, en definitiva el fondo anticíclico que contamos los argentinos para hacer frente a nuestro sistema de seguridad social. Como les dije, Pompeya y Parque Patricios van a ser integrados a Procrear, y en el caso de los 3 terrenos de Palermo, Caballito y Liniers, lo primero que hicimos en el decreto que salió publicado hoy fue, por instrucción de la Presidenta de la Nación, desafectarlo de la operación ferroviaria. Esos terrenos pasan a ser donados al ANSES. Lo segundo es que está previsto en el decreto
es convocar a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente la Sociedad Central de Arquitectos, que es la que reúne los arquitectos de la Ciudad de Buenos Aires, y también a todos los vecinos a que aporten ideas acerca de la urbanización y las viviendas en cada uno de esos terrenos. Es importante convocar a la comunidad. Estos son terrenos que hoy no están de acceso público, entonces van a ser terrenos que van a tener acceso público y que también pretendemos que haya parques, pero también pretendemos que haya viviendas en esos terrenos que están decididamente bien ubicados. Por eso vamos a convocar a la sociedad civil con de hecho han tenido experiencia en otros barrios, concretamente la Sociedad Central de Arquitectos, si no es así, creo que participó en lo que fue oportunamente el proyecto de Puerto Madero, en el diseño. Bueno, si bien no va a ser en la misma metodología, vamos a replicar la posibilidad de consultar a la sociedad civil y a organizaciones de esta naturaleza en todo lo que tiene que ver la urbanización y todo lo que tiene que ver el desarrollo de viviendas. Las características de los proyectos, bueno, las bases y las condiciones para que los arquitectos de la Ciudad de Buenos Aires y la sociedad civil pueda de alguna manera expresarse, va a tener básicamente espacios verdes, recuperaciones de patrimonio histórico, hay inmuebles ahí que son declarados patrimonio histórico, con lo cual la única oportunidad que tienen es ser reciclados, y bueno, el aprovechamiento de los lugares para la vivienda. Se va a crear un comité evaluador de proyectos, lo va a formar la ANSES, lo va a formar el Ministerio de Planificación, concretamente la Secretaría de Obras Públicas, que tiene experiencia en materia de vivienda, la Secretaría de Política Económica, en el manejo de las empresas. Esto se hace a través de una sociedad anónima, que es el mejor vehículo que hemos encontrado para viabilizar este proceso. La Secretaría de Transporte, porque concretamente son inmuebles ferroviarios, con lo cual toda la traza ferroviaria tiene que tener el aporte de la Secretaría de Transporte. La Administración de Bienes del Estado, la agencia recientemente creada que efectivamente va a aportar en materia de urbanización y en materia de la disponibilidad del uso del terreno, la Sociedad Central de Arquitectos y naturalmente el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo decía la Presidenta ayer y recién Axel, hemos venido trabajando muy bien con los gobernadores, con el gobernador Scioli, con el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, con el gobernador de La Rioja, Beder Herrera, con el gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, con los intendentes, Sergio Massa de Tigre, Alejandro Granados de Ezeiza, los intendentes de Pulti de Mar del Plata, el intendente de Bahía Blanca, el intendente de San Nicolás, Fernando Espinosa de La Matanza, con una muestra clara, porque los terrenos son nacionales, pero quien de alguna manera presenta norma urbanística son las jurisdicciones locales, en algunos casos las provincias y en algunos casos los municipios. Eso fue una muestra clara de cómo se puede trabajar conjuntamente, articulando y llegando a un objetivo claro, que es beneficiar a los argentinos o a los vecinos o a los ciudadanos de cada una de las ciudades. Eso demuestra que hay voluntad tanto del Estado Nacional como de las provincias y la ciudad, de las distintas ciudades, de poder trabajar conjuntamente, y eso permitir que efectivamente los proyectos se hagan. Ojalá podamos replicar ese comportamiento concretamente en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez que estén los proyectos y una vez que contemos con la aprobación por parte del Gobierno de la ciudad, concretamente es la legislatura. Agradecemos la presencia de Juan Cabandier, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, también legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Amor, porque es la legislatura la que efectivamente tiene que dar norma a este proceso de urbanización, y creo que es una oportunidad de contar con esos recursos que son estos terrenos que hoy están inutilizados y que no tienen un rol para la ciudad, contar con esos terrenos para efectivamente poder hacer viviendas y darle una solución a millones de porteños, y efectivamente es un tema que a muchos les interesa. Una vez que estén los proyectos urbanísticos, ahí vamos a llamar a licitación pública a los desarrolladores privados, concretamente estos 3 terrenos, para que presenten iniciativas privadas, puedan en algunos casos adquirir terrenos en un marco de licitación, evaluados, eso por el Comité de Evaluación de Proyectos, en donde invitamos a la Ciudad de Buenos Aires, para de esa manera poder avanzar en esta idea de construir viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, como lo decía Axel y ayer la Presidenta, el destino de esos ingresos va a ser el financiamiento del soterramiento, que también es una obra de interés de los porteños, en tanto el tránsito, en tanto de las cuestiones del transporte ferroviario. Ya hemos invertido 600 millones de pesos desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para la obra del soterramiento, y es algo que efectivamente nos interesa. En definitiva,
hemos dado un avance más en materia de Procrear, se larga el tercer sorteo, hay un cuarto sorteo estipulado, hay un repechaje estipulado, está el llamado a licitación para las familias que no tienen terreno, está el llamado, estamos trabajando en la licitación para el 26 de noviembre para nuevos terrenos en otros puntos del país y estamos trabajando con el gobierno, estamos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires para efectivamente avanzar también en la Ciudad de Buenos Aires con estos temas. Así que muchas gracias y estamos a la espera de preguntas. Sí, buenas tardes. Daniel Mastropascua de la agencia TELAM. Quería preguntarles para el caso de quienes tengan interés en las viviendas y no tienen el terreno, ¿cuál va a ser el ingreso inicial? ¿Qué capacidad de ahorro tienen que tener para acceder a estas viviendas? Lo que hemos hecho hoy es llamar a la licitación, más concretamente a concurso de proyectos para la construcción de estas viviendas. Esto tiene un precio indicativo que figura en los pliegos, del cual, como producto de este concurso, las viviendas, el costo de la vivienda puede quedar por debajo, apuntamos a que quede por debajo de ese costo indicado, porque hay un margen que va a ser producto de la competencia abierta. Una vez que eso esté determinado, vamos a tener el costo estimado de las viviendas, con su infraestructura y con los terrenos. Los terrenos se van a transferir al costo a quienes accedan a las casas, por lo tanto habrá diferentes programas que, tal como todo el Procrear instalado, van a estar segmentados única y exclusivamente por el nivel de ingreso que acredite cada una de las personas. Es decir, aquellos que tengan un ingreso menor tendrán mayores facilidades, más extensión en el plazo y entrará dentro del segmento de menor esfuerzo económico. Después, aquellos que tengan un ingreso mayor tendrán una tasa mayor, probablemente la incidencia del terreno sea mayor, pero los números finales habrá que esperar a que un poco tengamos las licitaciones. No sería serio ahora decir cuánto va a salir, porque la verdad es que no tenemos los resultados de la iniciativa privada. Esto es un concurso público, se llaman para 5.000 viviendas, pero en módulos de aproximadamente 200 viviendas, con lo cual un mismo desarrollador, una misma constructora puede tener diferentes proyectos, pero no en el mismo terreno. Entonces hay muchas cualidades que creemos nosotros van a aportar a que los privados, acompañando este programa, y dado que es un incentivo a la industria de la construcción, hagan propuestas favorables, ¿no? En ese caso, ni bien tengamos ya los primeros avances, vamos a tener puesto el programa. Pero lo que decía Diego es muy importante, porque yo tuve anecdóticamente, conozco gente que se inscribió en el programa sin terreno. Dijeron, ya no nos llamaron nunca, no sabemos nada. Bueno, la buena noticia es que hoy llamamos a licitación y pronto vamos a tener resultados donde vamos a poder comunicar que atención, esto es acceder a una vivienda, van a tener que ver cuál es la vivienda, dónde está emplazada. A diferencia de los sorteos con terreno, que hay gente que tenía un terreno que había seleccionado y donde presentó su propio proyecto, aquí, para inscribirse, va a haber un monto, pero además va a haber un bien con determinadas cualidades. Así que tendremos que mostrar cómo va a ser una casa en Ezeiza, cómo va a ser una casa, para que la gente decida inscribirse y afrontar esto. Lo que sí, evidentemente, los terrenos no van a tener ninguna... Vamos a ver de qué forma los hacemos accesibles, desde ya que es el costo absoluto, porque es el Estado que no va a hacer ganancia ni especulación inmobiliaria con terrenos que está justamente aportando para facilitar el acceso a la vivienda. Sí, Alejandro Gomel de Radio del Plata. Más allá del llamamiento que hizo la banca privada por el tema de créditos hipotecarios, ¿se puede ampliar este programa de créditos o puede haber otro programa de créditos para compra de vivienda usada? En principio no lo sé, nosotros no estamos involucrados en un proyecto de ese tipo. Lo dudo en términos de que este programa tiene las dos facetas, ¿no? Por un lado apunta a la satisfacción de esa necesidad o a que los argentinos puedan acceder a su vivienda, pero por otro lado a fomentar la industria de la construcción, a generar actividad económica. En el traspaso de vivienda usada hay una transacción entre privados que no involucra, es cierto, después puede haber refacciones, pero la verdad que la forma más efectiva
de inyectar actividad económica es a través del fomento de la construcción de nueva vivienda. Así que este es el objetivo primordial del programa. No veo que haya algo por ese lado. A cualquiera de los tres de la televisión pública, veo que hay legisladores aquí y claro, la pregunta es, todos se la hacen con respecto a estos terrenos de la Capital Federal, ¿no? Procrear en Capital Federal, si bien tendrá que pasar por la legislatura, la idea es si ustedes creen que habrá colaboración de parte del gobierno de la ciudad y qué pasará en la relación de fuerzas en la legislatura. Nosotros creemos que hemos tenido una muy buena actitud con otras jurisdicciones. Lo decíamos recién, el gobernador Scioli ayer firmó justamente la disponibilidad de norma para la provincia de Buenos Aires, lo mismo los intendentes, lo mismo otros gobernadores de la provincia, con lo cual lo que pretendemos en definitiva es que estas actitudes de trabajar en pos de mejorar las condiciones de vida de los argentinos, en pos de darle la oportunidad de que tengan vivienda, se deberían replicar y es un acto de responsabilidad política, no es un acto ni de generosidad ni de grandeza, son actos de responsabilidad política de trabajar concretamente con una necesidad que tiene, como dijo Axel, dos facetas. Por un lado, la faceta en materia de reactivar la economía, de lograr aportar recursos a que haya más producción, más trabajo, más empleo, reactivar una industria o movilizar una industria, para ser más preciso, que efectivamente es generadora de trabajo y generadora de mucha producción. Y por otro lado, un déficit concreto que es el tema de la vivienda y concretamente también en la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta de recién sobre la vivienda usada. Nosotros, en un lugar muy concreto que es la Ciudad de Buenos Aires, no hay oportunidad de tener terreno. La solución viene por tener inteligentemente desde los diferentes espacios, de diferentes niveles de gobierno, una acción conjunta como la que estamos proponiendo nosotros, disponer de terreno, disponer de financiamiento, disponer de iniciativas del Estado Nacional para ir encontrando una solución y ampliando la oferta de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, creemos que si no hay mezquindad, si fundamentalmente hay responsabilidad y un criterio de favorecer a los porteños, estas cosas, también involucrando a la sociedad civil, por eso hemos sido amplios en ese sentido. Haber convocado expresamente en el decreto a la Sociedad Central de Arquitectos y a la sociedad civil habla de que es un proyecto que lo pretendemos hacer de manera conjunta entre todos los actores de una sociedad. Buen día, sí. Reinaldo Acevedo, de la cooperativa EBC de Medios Barriales. En primer lugar, si para los barrios del sur, en este caso Pompeya y Parque Patricio, podrían dar alguna precisión geográfica de esos terrenos y de los complejos habitacionales que interpretamos que sería la forma en que los porteños relegados de toda la zona sur, que por supuesto no pueden acceder al terreno, tengan posibilidad de hacerlo a través de un complejo habitacional que parecería ser la estrategia más adecuada. Mira, la verdad es que el programa Procrear dispone de 7.200 hectáreas, 1.700 hectáreas de terreno en todo el país. Hasta ahora no teníamos ningún terreno en Capital Federal por esta dificultad que señalás, así que esto es una buena noticia porque se suman estos dos terrenos. Por el momento se ha hecho una estimación, a grosso modo, fíjate que esto es muy reciente, se ha hecho una estimación a grosso modo que ahí podrían, con los parámetros que estamos fijando, hacerse 4.500 viviendas en una zona muy necesitada, ¿no? Y además donde la gente alquila muchas veces porque no puede comprar. Así que la verdad es que es muy importante. Lo que no está establecido todavía es cuándo, dentro de la cadencia del programa Procrear, vamos a tener preparadas las licitaciones para los desarrolladores y entonces la verdad que falta mucho, estamos trabajando intensamente, va a haber el próximo anuncio, la próxima licitación para la construcción en terrenos de Procrear, que estimamos llegar a 10.000 viviendas. No estamos seguros porque después se presenta el problema concreto, un terreno que tuvo un basural, tiene problemas ambientales. Después hay que hacer el estudio, hemos hecho estudios, bueno, acá la gente de la agencia ha hecho estudios de suelo, ha hecho estudios ambientales, estudios urbanísticos para ver si la zona es apta para vivienda.
ha hecho todo este trabajo. Todavía no está hecho para estos terrenos, sinceramente. El 26 de noviembre estaríamos llamando a licitación. Estimamos que para 10.000 viviendas más que se sumarían a las 5.000 para gente sin terreno. Dentro de ese paquete, que incluye un montón de terrenos a lo largo y a lo ancho del país, ahora se agrega lo de Capital Federal, que son también prioritarios, pero bueno, contamos con un horizonte de tiempo bastante holgado, pero a la vez con la necesidad urgente y perentoria de toda la gente, así que estamos trabajando contra reloj, los arquitectos, los cuerpos de abogados, las reuniones, porque todo esto que dice Diego, de nuevo una felicitación para todo el equipo, para que se han reunido con los gobernadores, con los intendentes, para conseguir la norma, para facilitar, para ver, incluso si fue necesario, con los vecinos, para discutir. Se ha hecho todo lo que hubo que hacer y se ha escuchado todo lo que hubo que escuchar. De todas maneras, es un plan que está avanzando a una velocidad para nosotros tremendamente satisfactoria. Estamos a 3 meses, escasos 3 meses, estamos anunciando ya 40.000 viviendas en curso. Si alguien esperaba ver en 3 meses 40.000 viviendas construidas, es complicado. Ahora los créditos se están otorgando, está ya la gente asignada y ahora estamos llamando a las constructoras que también necesitan tiempos, hay que hacer infraestructura en muchos de estos terrenos, así que no sabemos, exactamente no se han hecho los estudios todavía, tal vez es muy fácil edificar ahí, tal vez no, bueno, lo iremos viendo, pero estamos muy alegres, muy felices de poder aportar a las necesidades perentorias de los porteños y para eso también los legisladores nos están acompañando para facilitar aquello que sea trámites que tengan que pasar por otras autoridades. Sí, y que no depende de nosotros. Entendemos que el propio gobierno de la ciudad muy rápidamente ha reaccionado favorablemente. No podía ser de otra manera. Esperemos que acompañe ahora todo el proceso, que es un proceso de trabajo, es un proceso de mucho trabajo, para que de ahí, de la tierra baldía, termine habiendo un argentino o miles de argentinos en su casa. Sí, buen día, Juan Pablo Pérez, Radio América. Quería consultarles por el tema de ciertos preconceptos de algunos sectores que se oponen a la posición de lo que es un plan muy promisorio. Me refiero al caso de una protesta que encabezó Chilaver en Ezeiza y la situación que se tiene que dar tanto en los terrenos que tienen que construirse este proyecto. Está muy interesante, pero hay gente que no lo entiende bien y estaría bueno que entiendan que en la explicación de ustedes una vivienda social no implica ningún tipo de conflicto que no se pueda entender. Lo digo por una cuestión que sería buena una aclaración al respecto, porque hay sectores que no lo entienden bien. Sí, no, nosotros realmente nos vimos sorprendidos, pero tampoco queremos enfrancarnos en un debate que entiendo que para la sociedad está saldado. En el caso que vos mencionás, hay un barrio que se llama Justicialista 1 en Ezeiza, que fue un barrio popular lanzado por el general Perón, donde hubo viviendas populares, que hoy mucha de esa gente prosperó y hoy tiene viviendas que el valor de la tierra y el valor de la vivienda es muy elevado y que su calidad de vida es muy alta. La verdad, como decía la presidenta ayer, es raro que justamente que es un resultado vivo de que estos planes de vivienda son un instrumento para prosperar, para que a la gente le vaya mejor, para que crezca, para que amplíe su vivienda, para que pueda crecer y vivir en una vivienda propia, es raro que aquellos que fueron beneficiarios directa o indirectamente de un plan similar se opongan a que al lado aparezcan viviendas de este tipo. La verdad que es inédito, se remite ahí. Ustedes vieron recién los renders, ¿no? Arquitectónicamente los dibujos son viviendas, están los pliegos disponibles, también pueden acceder, de primerísima calidad, son muy buenas viviendas, va a ir toda gente honesta, trabajadora, como son la mayoría, casi la totalidad de la gente de los argentinos, va a ir y va a comprar su vivienda a través de un crédito. La verdad es que no hay mucho que explicar. Insólito que alguien que le fue bien resista que alguien que le está yendo mejor aparezca al lado, excepto que esté pensando justo que no quiera la obra, especulando con algo, pero bueno, por lo demás, además el problema ya se saldó. Así que creo que ha tenido una acogida formidable el plan. Y incluso los intendentes, lo digo también para el caso de la ciudad, el proyecto, es decir, el terreno lo aporta la ciudad, el gobierno nacional, pero la actividad económica, el proceso de construcción, es para la jurisdicción.
es para la jurisdicción. Esto es crear empleos en Ezeiza, crear empleos en Matanza, crear empleos, porque, tal como mencionábamos al principio, tiene esta doble finalidad. Y después poner ahí al lado gente, vecinos, trabajadores que acceden a su vivienda a través de este programa. Por eso, la verdad que el programa es claro, transparente. Podrá haberse alguien confundido porque tal vez no leyó el contenido del programa o no lo entendía, pero cuando se le explicó, creo que quedó allanado. ¿Alguien desea formular una pregunta más? Bueno, quiero invitar a las autoridades, a los periodistas y al público en general a descender al subsuelo de esta casa donde vamos a realizar el sorteo propiamente dicho. Ahora la televisión pública, que es quien transmite oficialmente estos sorteos, vamos a tomar contacto con Roberto González Rivero y con César Gómez, que están allí en el Salón de Sorteos Vicente Casares de Lotería Nacional.